y la experiencia con la presencia, con la palabra, con la revelación es súper importante. Y vamos a hablar de la oración, del efecto de la oración, que muchas veces oramos, hacemos oraciones y peticiones a Dios y no nos damos ni cuenta de que ya hemos recibido esa respuesta y seguimos pidiendo quizás y como que el Señor nos dice, ya te he dado, solo tienes que tomarlo. Por eso vamos a hablar de un versículo que está en Mateo capítulo 16, versículo 19 y dice así, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así es que la palabra de Dios tiene tanta fuerza, tanto poder si nosotros tomamos y creemos. A ti te daré las llaves del reino, esas llaves que abren puertas, llaves como cuando alguien compra un coche y le da la llave. ¿Qué significa eso? Que ese coche te pertenece. Cuando alguien compra una casa y le entrega la llave, esa casa te pertenece. Y el Señor nos está diciendo hoy, a ti te daré las llaves del reino, las llaves del reino, para que tú tengas la autoridad, para que tú abras esas puertas que necesitas que se abran. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Nuestra palabra tiene tanto poder, tanta influencia, todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros proclamamos, todo lo que nosotros decretamos, todo lo que nosotros atamos, todo lo que permitimos, eso es la palabra atar, permitir, permitir o no permitir, a tomar las riendas. Atar, eso es lo que significa. Nosotros tenemos que decidir cómo hacer, cómo orar. Por eso es muy importante antes de orar pensar bien qué es lo que vamos a pedir, qué es lo que vamos a hablar. Orar es hablar con Dios. Sencillamente es hablar con Dios. Y así como cuando hablamos con nuestros padres, muchas veces hablamos de manera cordial, muchas veces hablamos de manera íntima, otras veces hablamos discutiendo, como se habla mucho aquí en España, que no se trata de hablar, sino de casi discutir. Muchas veces hablamos, esta es la oración. Nosotros con Dios tenemos que definir bien cómo orar, qué es la oración, no ir como a rezar, no ir como a repetir una oración religiosa todos los días lo mismo y decir, así no es un diálogo con Dios. Yo cuando leo la Biblia encuentro muchas personas que han hablado con Dios, que han aprendido a oír a Dios. Por ejemplo, Abraham, cuando estuve leyendo la historia, cuando Dios envía al ángel a eliminar a Sodoma y a Gomorra, Abraham habla con Dios y trata con Dios, incluso negocia con Dios y le dice, ¿y si hay 50 justo en esa tierra, vas a eliminar por 50 justo? ¿Y si hay 45? ¿Y si hay 40? ¿Y si hay 30? ¿Y si hay 20? ¿Y si hay 10? Hay como un diálogo y Dios conversa y da la respuesta y Abraham tenía esa capacidad de escuchar a Dios. Nosotros también tenemos un Padre cercano, cercano, donde nosotros tenemos que desarrollar nuestros oídos para escuchar la voz de Dios, desarrollar y ver cómo Dios quiere acercarse a nuestras vidas, cómo Dios quiere hablarnos y cómo Dios nos ha respondido muchas de las oraciones ya. Solo que nosotros tenemos que tomar esas llaves. Solo que nosotros tenemos que traerlo y decirlo, gracias Padre, esta oración tú me has contestado y ahora yo quiero tomar esas llaves. ¿Qué significa que tomamos esas llaves? ¿Qué significa que hay cambios en nuestras vidas? Significa que vamos a entrar a esa casa y vamos a poseer esa casa y vamos a trabajarlo allí y tenemos que desarrollarlo de otra manera. Y de eso se trata el tema de hoy. Así que las llaves del reino lo tenemos nosotros. La oración, tipos de oración, cómo orar, no siempre es guerra espiritual. La oración es de gratitud muchas veces, o muchas veces es sentarse y quedarse quieta y contemplar y decir, Señor, quiero sentir tu abrazo, sentir tu caricia, estar contigo. Simplemente quiero agradecerte, simplemente quiero sentarme a tomar un café contigo,
simplemente quiero estar en silencio. Eso es una oración también con Dios. Háblame, enséñame, trabaja conmigo, muéstrame, toca mi vida. ¿Sabes? Antes de este programa hemos estado con Fernando viendo cómo son tantas cosas de la conexión en la radio y muchas veces se complican porque no se puede conectar bien. Y yo reflexionaba del trabajo que tienen los técnicos, ¿verdad? Para que una radio pueda funcionar, para que se conecte, para que se escuche, para que haya buen sonido, para que realmente funcionen las cosas bien. Y pienso que también la oración con Dios es conexión, ¿verdad? Conectar con Dios, conectar. Y puede haber muchas veces interferencia, puede haber muchas veces estorbo en nuestra oración, puede haber como cables rotos o puede ser. ¿Por qué? ¿Qué puede ser eso? Puede ser, por ejemplo, un rencor o una falta de perdón, que todo el tiempo, en vez de estar hablando con Dios, estamos ahí pensando o incluso llevando a Dios cosas que no es el momento de hablar con Dios, llevarle cosas y de estar con un corazón tan... Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, Señor, ayúdame, necesito conectar contigo, necesito tener un cable contigo, una conexión contigo. Espíritu Santo, enséñame dónde está el error, enséñame a gestionar esto, ayúdame, trabaja en mi vida. Señor, perdóname si hay algo en mi vida que yo no estoy reconociendo. Así como decía David, ayúdame, Señor, y perdóname aún esos pecados que para mí son ocultos, que yo no lo distingo, que yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Límpiame, purifícame, quiero conectar contigo, quiero trabajar, quiero escucharte, quiero tener esa limpieza en el ambiente, en mi mente, en mi corazón, para conectar contigo y así poder escucharte y así poder tener una conexión contigo y que mi vida sea más fácil, porque con Dios, cuando caminamos con Dios, cuando tomamos esta palabra literalmente como dice, cuando tomamos las llaves del reino, vamos fácil, vamos seguros, vamos ligeros, aunque caminemos en montes, aunque caminemos en montañas, aunque caminemos en dificultad, en batalla, sabemos que Dios va de frente y Dios pelea nuestra batalla y Dios no conoce derrota. Dios nos ayuda, Dios está al tanto, Él es un buen Padre, Él nunca nos dejará. Él está con nosotros cada día y hasta el fin. Por eso es lindo conectar con Dios, orar con Dios, hablar con Dios. Y orar podemos hacer todo el tiempo, en todos los momentos, en el trabajo, en la calle, en los transportes. Podemos estar contemplando a Dios, podemos agradecer a Dios, podemos disfrutar de Dios cada segundo. Cuando nos sale bien las cosas, decirle gracias papá, gracias Espíritu Santo porque me has ayudado en esto. Cuando terminamos una jornada laboral, decirle gracias porque me has ayudado, me has dado las fuerzas para hacerlo, me has dado las habilidades, me has dado los talentos, los dones, me has dado todo, gracias. Gracias. Y cuando vamos a empezar, decir, Señor, te encomiendo este día, ayúdame, enséñame, guíame. Todo esto es oración. Así que qué importante que es la oración, ¿verdad? Las llaves del reino, las llaves del reino, las llaves para que nosotros podamos entrar en lugar, en otra dimensión, entrar en otro campo, entrar porque nuestras vidas son así, nuestras vidas son, no es como una agua estancada, nosotros tenemos que ir como esa agua que va corriendo, ese río que va fluyendo. Y si hay obstáculos y si hay piedras, alégrate porque eso da más corriente a ese río. Vamos como con más velocidad. Importante en la oración es un corazón lindo, un corazón sano, un corazón conectado con Dios, un corazón libre de prejuicios, un corazón libre de crítica, de envidia, un corazón limpio, como vemos en la vida de José, como vemos en la vida de Daniel, de Esther,
muchas personas que vemos en la historia de la Biblia que ellos han orado y ellos han visto una respuesta en su oración. Elías, que aunque luego pasó una especie de depresión porque la palabra tiene tanto poder, ¿verdad? Pero por la palabra de Elías, porque él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Por su palabra llovía y por su palabra no llovía. Qué fuerte es la palabra. Por eso nosotros no tenemos que subestimar lo que sale de nuestra boca. La oración es hablar con Dios, es decirle, papá, quiero esto, ayúdame con esto, enséñame con esto. Yo tengo muchas oraciones, tengo un cuadernito donde apunto las oraciones. Ahí te recomiendo que tú también tengas una agenda, un cuaderno de oración o donde tú puedas apuntar y donde tú puedas ver la fidelidad de Dios y para dar las gracias a Dios por esas oraciones contestadas. Pero yo quiero enfatizar hoy, muy importante, porque eso es lo que el Espíritu Santo me decía, ¿cuántas veces hablamos con Dios y le pedimos algo a Dios? Y Dios te dice, sí, yo te doy. Tú le pides a Dios algo, pides a Dios un ascenso, pides a Dios una nueva temporada para ti, un nuevo trabajo o un cambio para tu vida. Pides crecer a Dios, pides a Dios que Él ensanche tu territorio. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Pides a Dios. Pero luego el Señor te da la posibilidad y como que dices, ¿será de Dios o no será de Dios? ¿O qué hago ahora? ¿O no quieres tomar esa llave que Dios te da? Y hay una pila de llaves que ahí el Señor te está diciendo, esta es la llave que tú me pediste y no lo estás tomando. Y sigues pidiendo a Dios. Y sigues diciendo, Señor, otra vez ensancha. Y el Señor te dice, pero si yo te estoy dándolo todo, abre esos ojos, abre tus oídos, abre. Yo te quiero hablar hoy a ti que me estás escuchando. Yo sé que quizás estás ahí como con temor, no sabes cómo arrancar quizás. El Señor te está diciendo, tienes ahí las llaves, solo debes tomarlo. Solo debes tomarlo y depende de ti que arranques ese coche, que arranques a abrir esa llave. Luego ya viene todo por añadidura, luego es por fe. Todo es la vida cristiana, es la vida por fe. Así que nosotros tenemos que tomar decisiones, dar el primer paso y caminar esas promesas que el Señor nos da, caminar esas promesas de fe, caminar paso a paso. El Señor no nos va a dar un boom, así que vamos a llegar a la meta así. No, es paso a paso. Vemos como en la vida de David, Dios le unge como rey, él sigue siendo pastor de ovejas, él sigue tocando arpa al rey Saúl, él sigue batallando, incluso es perseguido, él tiene la promesa, él sigue. Y eso es todo un proceso de formación de carácter, formación de su vida. Vemos tantas historias como decía, pero importante es hablar con Dios. Al hablar, aprender a escuchar, aprender que hay diferentes tipos de oración. En los momentos de nuestras vidas tenemos que saber que hay guerras, hay batallas que nosotros tenemos que aprender a cómo llevarlo. Y para eso es muy importante que en la Biblia nos detalla el apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, habla de esa guerra espiritual y que nos enseña incluso de cómo nosotros tenemos que vestirnos, de cómo tenemos que ir preparados a esa guerra, de que tenemos lucha y que nuestra lucha no es contra nuestro prójimo, sino que hay como una jerarquía ahí, como hay una guerra bien diseñada por el enemigo para frenarnos, una guerra bien atacada, bien preparada. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que se trama para frenarnos, para ponernos fuera de juego. Pero nosotros tenemos que saber muy bien que somos hijos de Dios, que tenemos que tomar esa armadura de Dios, toda la armadura de Dios, toda, como dice aquí, desde el versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es nuestra fuerza, es su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí van las diferentes luchas que vamos a tener, dice, contra todas las huestes espirituales. Tomad toda la armadura de Dios. Vamos al versículo 13 y dice, para que podáis resistir en el día malo, no meses malos ni años malos, días malos. Hay solo días malos. Tenemos que leer muy bien la Biblia. Hay solo días malos. Y habiendo acabado, estar firmes. Estar firmes. Firmes, ¿cómo vamos a estar? Firmes parados sobre la roca. Firmes, sabiendo quiénes somos. Firmes que somos hijos de Dios. Firmes que estamos lavados con la sangre de Jesucristo, firmes que tenemos un respaldo de un Padre amoroso que nos cuida, que nos protege, que nos guía, firmes sabiendo esto. Estad pues firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, esa verdad que está escrita aquí en la palabra de Dios, la verdad que al justo le va a ir bien, la verdad que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, la verdad que Él nos va a acompañar todos los días hasta el fin, esas verdades, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ese escudo es muy importante. El escudo de la fe tenemos que tomar porque hay dardos, hay flechas, hay fuego, hay palabras, hay malas lenguas, hay malas palabras que se lanzan sobre nuestras vidas cada día, en nuestro entorno, en nuestro trabajo. Tenemos que tener ese escudo, pero como buenos guerreros, para ese escudo de fe. Ahí es donde tenemos que decir, anulo esa palabra, cancelo esa palabra. Yo proclamo sobre mi vida solamente la verdad y la gracia me seguirán todos los días de mi vida. Así es donde nosotros tenemos que cancelar y ese escudo tiene que repeler fuego, ese fuego del maligno. Toda palabra, toda maldad se tiene que cancelar por medio de ese escudo de la fe. Apaga todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación. Ese yelmo de la salvación es muy importante porque en nuestra cabeza, eso es como un casco, eso es en nuestra mente. Nosotros tenemos que tener nuestra mente alineada a la mente de Dios, a la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo y eso tenemos que proclamar y pensar cómo es Jesucristo, cómo haría Él, cómo vivía Él, cómo oraba Él, cómo tenía tiempo de calidad con su papá, cómo actuaba Él cuando había necesidad, cómo Él proveía a la gente cuando no había, cómo Él sanaba, cómo Él oraba, cómo Él hacía las cosas. Él es nuestro ejemplo, nuestro modelo. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser nuestra espada. La palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que usar la palabra adecuadamente, usar la palabra. La palabra es como un cuchillo que corta. Tenemos que afilarlo, tenemos que prepararlo. Por eso es importante leerlo cada día, meditar esa palabra leída, volver a llevar al estómago como esas vacas y volver a traer a nuestra mente y reflexionar qué me ha querido decir con eso. Y es tan importante por eso lo que decía el corazón. Porque recuerden esa parábola del sembrador, es también la palabra del reino sembrada, dice. La palabra que llega y la palabra que toca las vidas. La que trae fruto es la palabra que se retiene, pero se retiene en un buen corazón. Un corazón que aprecia la palabra, un corazón que aloja la palabra, un corazón que medita la palabra, un corazón que se esfuerza a decir, Señor, yo te creo, contra viento y marea yo te creo. Esa es la palabra que tú me diste a mí y yo te creo. Como Abraham creía en Dios. Fíjense cómo Abraham, Dios le dice, ¿sabes? Te voy a dar una promesa y vas a tener un hijo. Ese hijo va a heredar todo lo que yo te doy a ti. Va a ser padre de naciones. Le da una preciosa promesa que él ya ni tenía fe para recibir porque ya era fuera de su edad.
en su vejez, fuera de la costumbre de Sara, ya Sara no podía tener, Dios le da ese hijo de la promesa y luego Dios le dice, ahora sacrifícame tu promesa. Sí, hago una pausa conscientemente para que pensemos nosotros también que muchas veces nos enfocamos y nos encaprichamos por una petición, una petición, una petición a Dios, una oración, una oración, una oración. ¿Y qué tal si Dios nos dice ahora, sacrifícame esa promesa? Sacrifícame lo que ¿qué es más importante, la promesa o Dios? Abraham es tan lindo, por eso él es el padre de la fe. Abraham escucha a Dios y Abraham está dispuesto a ir a sacrificar a su hijo que él esperó tanto, que soñó tanto, que pidió tanto, que lo tuvo en las manos, que ya caminaba con él, que ya oraba con él, ya había crecido y él lo lleva. Y Dios ve ese corazón tan lindo de entrega, de amor a Dios, de fe, de oír la voz de Dios y de saber que Dios va a incluso resucitar después de que pueda morir, porque Dios es poderoso. Dios es Dios y por eso Dios es Dios. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas amarás al Señor tu Dios. Él es primero, Él es uno. A Él le vas a amar y a Él le vas a servir y a Él le vas a oír. Y ahí te va a ir bien las cosas y Dios te va a sobreabundar, Dios te va a proveer, porque Dios no es egoísta, Dios es un Padre bueno, Dios es un Padre fiel, Dios te da esas llaves, a ti te daré esas llaves. Todo lo que tú ates será atado, todo lo que tú desates será desatado. Hay poder en nuestra boca, hay poder en nuestra vida de oración. Haz un recuento hoy. Haz un análisis de cosas, el Espíritu Santo te recordará cosas que has pedido a Dios, que quizás no se haya quedado ahí y que Dios hace rato te ha dado. Hace rato te ha dicho, aquí está, te lo he dado y tú no lo estás reconociendo, no lo estás valorando. Toma ahora esas llaves. Abre tu casa nueva, abre tu coche nuevo, abre ese pasaporte. Abre ese lenguaje del reino que ya tú eres un embajador del reino, tú eres una princesa, tú eres un príncipe. Abre los ojos, quizás tu marido está a tu lado, tu esposa, quizás ahí ya te lo está dando y tú no estás viendo. Oro ahora en el nombre de Jesús que el Señor abra tus ojos, que el Señor abra tus oídos para que reconozcas la respuesta de Dios, reconozca las llaves que el Señor te da y reconozcas la autoridad que tú tienes para orar, para atar y desatar. Lo que tú quieras, átalo. Lo que tú quieras, desátalo. ¿Sabes lo que a mí me gusta de atar y desatar? Porque lo que no me gusta en mi vida, en mi familia, en mi entorno, en mi trabajo, yo no hago tanto escándalo para hacer guerra espiritual. En el mismo trabajo, yo ato al hombre fuerte. En el nombre de Jesús, por los pasillos, por los baños, por los lugares donde no me estén escuchando. Yo sé que mi Padre me escucha, yo tengo influencia, yo tengo autoridad y yo ato todo hombre fuerte. Le cierro la boca a la maldad. Cancelo toda palabra inútil que sale de la boca de la gente que el diablo usa. Lo destruyo en el nombre de Jesús y eso es atar. Y proclamo luego y lo desato la gracia, desato todo lo que yo quiera ver, desato un tiempo de gracia, desato el favor de Dios, desato las bendiciones, desato las oportunidades, desato la gloria de Dios en ese lugar, en la familia, desato lo que yo quiero ver. Y así tenemos que nosotros hacer. Así es, esta es la palabra preciosa que yo quiero que pudiéramos trabajar, pudiéramos todos los cristianos, si reconociéramos el poder que hay en la oración, el poder que hay en una vida consagrada, en un corazón que conecta con Dios. Yo quisiera hoy que nosotros analizáramos nuestras vidas y viéramos esa parábola del sembrador para que nosotros veamos cómo está nuestra vida hoy. Si estamos
con un corazón endurecido, si estamos con afanes, si estamos muy superficiales con Dios, con la palabra, que nosotros veamos que nosotros tenemos que ser buena tierra porque la semilla es perfecta. La semilla es todo los ADNs, todo el gen, todo el potencial, toda la productividad es garantizado a 100% con esa semilla. Esa semilla es garantía de éxito. La semilla es la palabra, la semilla es la promesa, la semilla es el poder que va a entrar en nosotros. Así que el terreno es nuestro corazón, el terreno es la conexión que nosotros podamos tener, así como hablaba al principio de que los cables conecten bien, que funcione bien esa máquina, esa conexión con Dios, que nos vaya a conectar con Dios, que todo lo que dependa de nosotros, Señor, nos limpie hoy. Que el Señor quite toda distracción, que el Señor quite hoy toda impureza, toda envidia, todos celos, toda carnalidad, todo lo que el enemigo usa para distraernos, para llenar nuestras vidas de cosas que no tienen que ser de Dios. Así es que el enemigo usa nuestras vidas para distraernos por ahí, para no conectarnos con Dios. Y hoy, en el nombre de Jesús, que eso venga a limpiarse, que eso venga a cortarse en el nombre de Jesús. Oramos para que el Espíritu Santo venga a tocar nuestras vidas, primeramente nuestras vidas, cada uno de nosotros, para que nos conectemos a Dios, para que nos conectemos con un corazón limpio, con un oído sensible, un oído limpio, unos ojos limpios, para que conectado con Dios nosotros podamos orar con poder, podamos reconocer esas llaves y tener esa autoridad de atar y de desatar y de proclamar y no tener nunca más miedo, no tener nunca más ese espíritu apocado, esa inseguridad de que qué va a pasar. No, el Señor está con nosotros, el Señor camina delante de nosotros, el Señor nos da a nosotros la victoria, el Señor provee, el Señor cumple, Él es un buen Padre. Él quiere darnos refrigerio, Él quiere darnos alimento, Él quiere darnos abrigo, Él quiere darnos techo, Él quiere darnos como el padre del hijo pródigo, Él quiere darnos anillo, Él quiere darnos una buena vestidura, Él quiere hacer una fiesta con nosotros, Él quiere, como un buen padre, Él quiere estar orgullosos de sus hijos. Él quiere que sus hijos avancen, Él quiere que sus hijos progresen, Él quiere que sus hijos alcancen lugares de alto cargo, lugares importantes, quiere que sus hijos tengan recursos. Es más, que seamos prosperados en todas las áreas de nuestras vidas, que tengamos salud, una salud integral en todas las áreas de nuestras vidas, salud en nuestra economía, salud en nuestra familia, salud en nuestras relaciones, salud integral, fuera todo afán, fuera todo estrés, toda opresión, toda depresión. Nuestra vida le ha costado a Jesucristo un precio muy alto para que vivamos una vida en abundancia. Y esa es la vida que nosotros tenemos que apuntar, una vida en abundancia, una vida con propósito, una vida que aunque trabajemos, aunque luchemos, sepamos quiénes somos en Dios, parados en la roca. Así que vamos a orar ahora para nosotros, primeramente, para que tengamos esa vida abundante. Y Padre, yo quiero darte las gracias hoy por tu fidelidad. Gracias porque nos enseñas a hablar contigo, a orar. Nos enseñas a reconocer que nos diste unas llaves del reino, unas llaves que nos da a nosotros acceso, nos da autoridad, nos da a nosotros para que podamos entrar al mismo trono de la gracia. Gracias por Jesucristo. Gracias porque Jesucristo vino a darnos ese acceso. Él abrió el camino. Él nos enseña. Él tomó esas llaves de la muerte incluso y Él tiene autoridad.
y Él nos da esas llaves. Gracias por ese sacrificio de Jesucristo. Gracias por el perdón de pecados. Sabemos que tú eres un Dios santo y sin santidad nadie verá a Dios. Por eso Jesucristo nos hace a nosotros aptos. Su sangre nos lava, nos limpia. Es por su gracia que nosotros podamos entrar a ese trono de gracia. Gracias porque nos has justificado. Gracias porque nos has perdonado y nos has limpiado. Oh Señor, te pedimos ahora en este momento que, papá, si nos hemos distraído en el camino, si nos hemos quedado, Señor, quizás afligidos, cargados, hoy venimos otra vez a ti y te pedimos a ti, Señor, que nos limpies. Tu palabra dice, venid a mí, todos los afligidos y cargados. Hoy venimos a ti, Señor, y traemos esas cargas, traemos, papá, esas cosas que hemos arrastrado, Señor, y te decimos, Señor, que quites de nuestras vidas, que quites de nuestras vidas toda distracción, que quites de nuestras vidas todo engaño, todo lo que no permite que nos conectemos contigo. Hoy queremos conectarnos contigo, queremos, Señor, recurrir a ti, queremos ir a la fuente de vida, queremos ir a la conexión con la alta tensión, queremos tener esa influencia contigo, queremos que tu poder fluya a través de nuestras vidas, queremos conectar contigo, queremos tener un oído sensible a tu voz, queremos ver lo que tú ves. Muéstranos, Señor. Muéstranos, Señor, toda esa fidelidad que has tenido con nosotros por años. Ayúdanos, Señor, a escucharte, a conectar contigo, Señor, a reconocer que tú ya nos has contestado muchas oraciones y quizás no estamos viendo, Señor. Abre nuestros ojos ahora para que podamos ver, para que podamos tomar eso que nos pertenece. Tomar, Señor, todo lo que tú has conseguido para nosotros, esas bendiciones del reino, esa autoridad, esa potestad de ser hechos hijos de Dios, esa herencia del reino, esa herencia de la gracia, y que podamos vivir bien. Y aunque vayamos en valle de sombra de muerte, no temamos, Señor, aunque andemos en situaciones, aunque andemos en batallas, en trabajo, en guerra, Señor, sepamos que tenemos una vestidura. Hoy, Señor, tomamos todas esas vestiduras y cuando estamos en batalla le plantamos cara al enemigo y le decimos, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Me cubro con la sangre de Jesucristo. Y aquí yo proclamo el reino de Dios, que el reino de Dios se establezca aquí. Yo tengo las llaves del reino y proclamo en el nombre de Jesús, ato todo hombre fuerte y reprendo toda influencia demoníaca en el nombre de Jesús. Le cierro la boca a la maldad, cancelo toda influencia demoníaca que se quiera levantar en contra de mi vida, en contra de mi familia, en contra de mis queridos, en contra de mis bienes, en contra de mis finanzas. Lo cancelo en el nombre de Jesús. Ato todo poder demoníaco, ato toda influencia demoníaca, le cierro la boca, anulo todo plan del enemigo, lo declaro inoperante en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tengo las llaves del reino para atar y desatar. Y ahora desato un tiempo de gracia, desato bendiciones sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, desato un tiempo de avivamiento, un tiempo de cosecha, un tiempo de puertas abiertas, un tiempo de tomar esas bendiciones, un tiempo de nuevas vestiduras, un tiempo de anillo real, de autoridad, de sello, un tiempo de viajes, un tiempo de concreción de promesas, un tiempo de cumplimiento de promesas, un tiempo de carreras terminadas, un tiempo de
avivamiento, un tiempo de cosecha sin límites, o sea, un tiempo de ver todo lo que Dios nos está dando, un tiempo de ensanchamiento en todas las áreas de nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestras relaciones, un tiempo de ensanchar nuestro amor, nuestro corazón, nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de ganar almas, nuestra capacidad de cosecha en lo material. El tiempo de cosecha es un tiempo muy difícil y muy duro de trabajo. Danos, Señor, esa capacidad de cosechar todo lo que hay de cosechar. No permita, Señor, que perdamos ninguna cosecha. Cosecha de almas, cosecha en el trabajo, cosecha en la producción, cosecha en la economía, cosecha en los amigos, cosecha en el tiempo de calidad. Una gran cosecha proclamo en el nombre de Jesús. Y te doy las gracias porque tú nos vas a preparar, nos estás ayudando, todo este tiempo nos has ayudado a preparar esos graneros para poder almacenar, para poder distribuir, para poder repartir luego todo lo que tú nos das. Gracias, Padre, por este mensaje del día de hoy. Gracias, Espíritu Santo. Espero que haya sido de tanta bendición para tu vida y toma las llaves. Toma las llaves.